Lo encontré, ya, me costó. Bien, buenos días nuevamente. Entonces hoy día vamos a resolver este problema que teníamos pendiente de balance de energía. Una corriente de gas que contiene 8% mol de CO y 92% de dióxido de carbono a 500 grados Celsius se alimenta una caldera de recuperación de calor residual. ¿Qué es una caldera de recuperación? Es una gran coraza metálica que contiene un banco de tubos de diámetro pequeño. Entonces, aquí ocurre un intercambio de calor, entre el fluido, ¿cierto? Que ya vamos a leer en qué consiste. Un fluido caliente fluye ya sea a través de este banco de tubos o a través de la coraza, y el otro fluido frío va a ocupar el otro espacio de esta caldera. Y el intercambio de calor va a ocurrir en el manto de estos tubos de diámetro pequeño, porque ahí es donde se realiza el contacto entre el fluido frío y el fluido caliente. El gas caliente fluye por la parte externa de los tubos, es decir, va a fluir por la coraza, y el agua líquida que se alimenta a 25 grados Celsius a la caldera, a razón de 0,2 mol de agua de alimentación por mol de gas caliente, fluye por el interior de los tubos. El calor se transfiere desde el gas caliente a través de las paredes de los tubos hacia el agua, haciendo que el agua se enfríe, el gas se enfríe, y el agua se caliente hasta su punto de ebullición y se evapore para formar vapor saturado a 5 bar. Ya, entonces en este equipo lo que nosotros vamos a hacer es evaporar el agua líquida, primero calentar y luego evaporar esa agua líquida, ¿ya? Y si se fijan en el diagrama que está aquí abajo, la corriente de agua fría solo ingresa un flujo de agua fría, por lo tanto podemos asumir que toda el agua que entra por esta corriente sale por una única corriente, y entonces toda el agua que se alimentó se va a evaporar. Por otro lado, el vapor puede emplearse para calentamiento o para generar electricidad en la planta, o bien alimentarse a otra unidad de proceso. El gas que sale de la caldera se quema y se descarga a la atmósfera, ¿ya? La caldera funciona de manera diabática. Todo el calor que se transfiere desde el gas pasa al agua y no hay fugas a través de la pared externa de la caldera. Ya, eso significa que funciona de manera adiabática. Entonces aquí vamos a tener que este fluido caliente, ¿cierto?, va a ingresar a este equipo y va a salir por este otro lado del equipo y va a pasar a un quemador, ¿cierto? Entonces, este gas caliente se enfría, ¿ya? Y deja esta caldera. ¿Alguna duda hasta acá? Bien, la pregunta de este problema, es ¿a qué temperatura? Voy a anotar acá. Muy grande. ¿A qué temperatura se encuentra el gas de salida? Bien, ¿y qué hacemos nosotros entonces? Siempre que tenemos estos problemas de balance de energía, lo primero es realizar el balance de masa, ¿ya? Es decir, en este caso, debido a que son fluidos que no se mezclan, ¿cierto? Sabemos que el agua que ingresa acá es la misma cantidad de agua que sale por acá. Y nuevamente, el gas que ingresa por acá, debido a que no se mezcla, ¿cierto?, y no tiene otro lugar por donde abandonar el equipo, es el gas que sale por acá. Entonces, básicamente lo que entra es igual a lo que sale, y no tenemos que hacer mayores cálculos. Sabemos que ingresa un mol de gas y ingresa 0,2 moles de agua. Ya ingresa esa cantidad y sale esa misma cantidad. Entonces el balance de masa está hecho. ¿Qué es lo que hacemos en el paso siguiente? Plantear el balance de energía. Y
nosotros sabemos que el balance de energía completo siempre va a ser cierto. Variación de energía cinética más variación de energía potencial más, me fui un poquito variación de energía cinética más variación de energía potencial más variación de entalpía va a ser igual al calor intercambiado entre el sistema y su entorno menos el trabajo realizado por el sistema. Recuerden que el balance, la expresión para la primera ley que yo ocupo es variación de energía interna es igual a Q menos W, donde el trabajo es positivo cuando es realizado por el sistema. Si yo ocupara la otra forma de la primera ley de la termodinámica, que sería con un más, ahí el signo del trabajo realizado por el sistema es negativo, pero yo trabajo con el Q menos W realizado por el sistema. Bien, y la verdad es que acá no afecta mucho porque, ¿qué es lo que sabemos? Que la variación de energía cinética, y esto es la variación, que no implica que, cierto, la velocidad de estos fluidos sea cero. Lo único que dice es que la variación de velocidad entre la entrada y la salida, ya sea para el agua o para esta mezcla de gases, es nula, ¿ya? O despreciable en comparación con las otras formas de energía que están involucradas en este proceso. Nuevamente, la variación de energía potencial también es nula porque la diferencia de altura de las distintas corrientes es despreciable en comparación con las otras formas de energía y no tenemos ejes móviles, por lo tanto el trabajo también es cero. Y con eso el balance de energía, y como yo les he comentado en otras ocasiones, el balance de energía se disminuye a delta H igual a Q, ¿cierto? Y es lo que, por lo que vamos a trabajar por lo general en este curso. Bien, de alguna forma tenemos que calcular este calor intercambiado, ¿cierto? Porque esa va a ser nuestra variación de entalpía. Ah, dato importante. Esta caldera funciona de manera diabática. ¿Qué quiere decir eso? Que el calor intercambiado entre el sistema, que estaría compuesto por estas dos corrientes rojas y estas dos corrientes azules, es cero. Por lo tanto, no solo delta H es igual a Q, sino que delta H es igual a cero. ¿Ya? Y eso nos va a permitir calcular al final de este problema la temperatura de salida de los gases del quemado. Bien, recordemos también que la variación de entalpía, ¿cierto?, se calcula como la suma en los flujos de salida de todos los M punto o N punto, dependiendo si estemos trabajando con moles o masa. Voy a dejarlo en masa, por las entalpías específicas de todos los flujos de salida, menos o todas las especies a la salida, y los flujos de entrada M.H gorro. Básicamente la variación de entalpía en este sistema va a ser la entalpía, ¿cierto? La suma de las entalpías que abandonan este sistema, que abandonan ¿cierto? esta forma de energía al ser un flujo que abandona este sistema o este equipo, menos estas masas y la energía que acarrean, ¿cierto? Los flujos que ingresan a este volumen de control. Bien, entonces vamos a trabajar con la tabla que yo les mostré en alguna ocasión, donde vamos a ver si me estaba aquí.
vamos a considerar las especies. Vamos a considerar los M puntos de salida con los H gorros de salida y los M punto entrada y los H gorros a la entrada. ¿Ya? ¿Qué especies tenemos en la alimentación? Monóxido y dióxido de carbono. Están acá. 8% de CO2 y 92%, perdón, 8% de CO y 92% de CO2. Entonces aquí vamos a tener que de un mol de gas van a ingresar 0,08 mol de CO y 0,92 mol de CO2, ¿cierto? Porque ingresa un mol y sabemos que la composición es 8% y 9%. Y la misma composición a la salida. Entonces aquí vamos a tener que el CO es un 8%, 0,08, y ojo que aquí va a ser mol, 0,08 mol. Y ingresa también 0,08 mol. Y vamos a considerar que esta entalpía va a ser un HCO a la salida y a la entrada vamos a tener un HCO a la entrada. Luego para el CO2 vamos a tener 0,92 moles con una entalpía CO2 out y 0,92 mol con una entalpía específica CO2 out. Por último, vamos a tener que también se alimenta y sale agua. Y ojo que el agua que ingresa es 0,2 moles. 0,2 mol de agua con un H gorro de agua a la salida y 0,2 mol de agua con un H de agua. Aquí me equivoqué, puse dos veces out. Este es bien. Entonces, básicamente, lo que tenemos que hacer ahora es poder calcular estas entalpías de entrada y de salida. Vamos a partir por el agua, ya, porque uno suele tener la información del agua en tablas, ya. Entonces, vamos a partir con el agua. Y por lo general, la información del agua está en tablas de vapor. El agua a la salida, según nuestro dibujo, corresponde a vapor saturado a 5 bar. Salida entonces, vapor saturado a 5 bar. ¿Ya? Y eso sale de tablas de vapor. Y voy a buscarla al tiro porque por si es que tengo que interpolar para tener el espacio. No sé si pueden ver. Esta es una tabla de vapor. Aquí está el inicio. Esta es una tabla por presiones, es decir, aquí busco la presión, ¿cierto? Aquí voy a obtener la temperatura de saturación y el dato que yo voy a necesitar va a estar en esta columna. ¿Ya? Entonces voy a buscar 5 bar, que era el dato de este problema, que está acá.
¿cierto? ¿Y qué obtengo? Que la temperatura de saturación es 151,8 grados Celsius y la entalpía de vapor está en kilojoule partido en kilogramo. Entonces yo voy a copiar ese dato, 2747,5 kilojoule partido en kilogramo, que es la entalpía de vapor en esas condiciones. Copiar. Bien. Ahí está. Vapor saturado, la entalpía tiene un espacio para 1, 2 específica de agua a la salida, entonces, es 2747,5. Y vamos a utilizar estas mismas tablas de vapor que tienen el mismo punto de referencia, es decir, las mismas condiciones de presión y temperatura de referencia, para calcular esta entalpía de entrada. A la entrada, entonces, según nuestro diagrama, es agua líquida a 25 grados Celsius y 5 bar, la misma presión. Es agua líquida a 25 grados Celsius y 5 bar. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Si nosotros observamos en las tablas de vapor, vamos a encontrar, en esta tabla de vapor en específico, vamos a encontrar que la entalpía del líquido saturado va a tener un cierto valor, ¿cierto? Que va a ser la que nosotros encontramos en esta otra columna de la tabla. Sin embargo, esta es agua saturada a 151,8 grados Celsius y 5 bar. Entonces esto es 640,1. 640,1 kilojoule partido en kilogramo. Y esto es a 151,8. Y sin embargo, nosotros tenemos agua líquida a 25 grados Celsius. Entonces, lo que nosotros vamos a tener que hacer acá para obtener la entalpía del líquido, del agua que entra, ¿cierto? Es incluir que de alguna forma un enfriamiento de esta situación, de este dato que tenemos acá, hasta 25 grados Celsius. Bien. Espérenme un segundo. Bien, para ello entonces vamos a necesitar un valor de C sub P. Ya, y esta es una tabla de C sub P, ¿cierto? Donde tenemos las distintas componentes de esta ecuación que está acá. Entonces, dependiendo de la forma que nos indique esta columna, nosotros podemos ocupar una u otra ecuación para determinar, ¿cierto?, la temperatura, para poder integrar esta temperatura. Y bien, tenemos que para el agua tenemos dos ecuaciones. Una es para el agua líquida,
y otra es para el agua en estado gaseoso. Nosotros necesitamos esta para el agua líquida. Entonces, el C sub P, y fíjense que esto está en grados Celsius, y en qué unidades estaría el C sub P en kilojoule partido en mol grados Celsius. Forma 1, ¿cierto? Aquí dice forma 1. Entonces, el C sub P del agua, C sub P agua líquida, va a ser igual a 75,4. 75,4 kilojoule partido en mol grados Celsius. ¿Cierto? Kilojoule partido en mol grados Celsius. Bien, y lo que nosotros queremos es calcular entalpía específica de agua líquida a 25 grados Celsius y 5 bar. Y para ello vamos a tener, considerando nuestros datos, que darnos un camino espérenme un segundo. Dándonos un camino cierto, pero esta entalpía que obtenemos acá es la entalpía de líquido saturado. Estoy viendo, disculpen, estoy viendo que el dato que yo obtengo de tabla es distinto. Y mi temperatura de referencia debiera ser el punto triple del agua. Que ese punto de referencia debiera estar acá, ¿cierto? Dice para presiones lo bastante bajas, pero no indica este rango de referencia, por lo tanto vamos a considerar, ¿cierto?, que podríamos integrar entre la temperatura de saturación, perdón, no me están viendo, parece. Ya, podríamos integrar, ¿cierto?, para obtener mi punto de partida, ¿cierto?, es agua líquida a 151,8 grados Celsius, ¿cierto?, que sería esta entalpía que calculé acá, y yo quiero una entalpía de agua líquida, ¿cierto?, a la misma presión, pero a 25 grados Celsius. Entonces, yo voy a tener en este proceso una variación de entalpía de 151 a 25, igual a la integral entre 151,8 grados Celsius y 25 grados Celsius de C sub P 75,4 dt. Esto es kilojoule partido en mol grados Celsius, la integral en dt. Y eso es básicamente 75,4 factor de 25 menos 151,8 grados Celsius, perdón. 51,8, y esto va a estar en grados Celsius.
que si lo multiplico por las unidades del C sub P, que es kilojoule partido en mol grados Celsius, me queda en kilojoule partido mol, ¿cierto? Yo voy a calcular esto en un computador. Voy a ver si puedo checar un poco esta pantalla. Se me fue el zoom. Ahí está. Es 25 menos 151,8, es decir, 70 por menos 126, eso sería 9.560,7. Es decir, 9.000 9.560,72. Aquí hay un pequeño detalle. Recuerden que para utilizar esta ecuación, este número que está acá, ¿cierto? Tiene que ir multiplicado por 10 a la menos 3, ¿cierto? Entonces, en realidad, 75,4 por 10 elevado a menos 3, por 10 elevado a menos 3, 10 elevado a menos 3 por, y ahí queda un valor más razonable, 10 a la menos 3. Nunca olviden multiplicar ese 10 a la menos 3 o 10 a la menos 5, dependiendo de, ¿cierto? Cuál es el coeficiente, el A, B, C o D, ¿ya? Y entonces, ahí nos queda, voy a considerar que este es exponente menos 3, y ahí obtengo menos 9,56, que ese sí es un valor muchísimo más razonable. Menos 9,56 kilojoule partido en mol. ¿Sí? Y entonces, eso es solamente la entalpía para pasar de agua líquida a 151,8 grados Celsius a agua líquida a 25 grados Celsius. Es decir, la entalpía del agua a 25 grados Celsius y 5 bar va a ser igual a la entalpía de líquido saturado a 5 bar más esta variación de entalpía de líquido saturado a 105, perdón, de líquido saturado a líquido a 25 grados Celsius. No sé si eso queda claro. Si es que hay alguna duda, me avisan. Y entonces sería 640,1 kilojoule partido en mol, ¿cierto? Que era lo que kilojoule partido en kilogramo. Kilojoule partido en kilogramo menos 9,56 kilojoule partido en mol. Y aquí claramente para poder sumarlas tenemos que hacer un cambio de unidades. Entonces recuerden ustedes que nuestro M punto, que era en realidad un N punto, era igual a 0,2 mol. Y entonces tenemos que conocer la masa de, o sea, el peso molecular del agua, que es gramo partido en mol, es decir, multiplico por 18 gramos por mol,
y voy a tener la masa en gramos, pero en realidad yo voy a querer trabajar en kilogramos, ¿cierto? Entonces esto lo voy a multiplicar considerando que 1 kilogramo equivale a 10 elevado a 3 gramos. Y ahí nos va a quedar una masa bastante pequeña. Aquí voy a corregir que es los moles por el peso molecular. Y para poder sumar entonces estas entalpías, y voy a obtener una entalpía específica, voy a multiplicar inmediatamente ya sea por moles o por kilogramos. ¿Ya? Entonces, este es un sistema abierto y debiéramos trabajar con flujos, pero vamos a considerar una base de cálculo en tiempo que va a ser 1 segundo o 1 hora, lo que ustedes quieran, pero va a ser una unidad de ese tiempo. Y por eso podemos trabajar con el m punto, pero en realidad estamos trabajando solo con la masa porque estamos considerando un estado estacionario. Entonces ese m punto sería 0,2 por 18 por 10 elevado a menos 3. Y eso es igual a 0,0036 kilogramos. Y entonces vamos a calcular el m punto por h gorro, que en realidad es solo el h punto para el agua, a la salida. Hasta la entrada, perdón. Porque es el agua líquida. A la entrada. Va a ser igual a 640,1 kilojoule partido en kilogramo. Lo podría multiplicar ahora 0,0036 kilogramos menos 9,56 kilojoule partido en mol por 0,2 mol. Y puedo hacer ese cálculo, o también podría calcular esta entalpía para el agua a 25 grados Celsius y 5 bar, como esta entalpía de líquido saturado, pero haciendo el cambio de unidades de kilogramos a moles. Kilojoule partido en kilogramos, y así podría tener una variación, una entalpía en unidades de kilojoule partido en mol para ser consistente con el resto del trabajo. Kilogramo partido en mol. Y cierto, 1 kilogramo equivale a 10 elevado a 3 gramos y 18 gramos equivalen a 1 mol para el agua, ¿cierto? Kilogramo, gramo, y con eso tenemos la entalpía del agua en kilojoule partido en mol. Sería 640,1 por 18 dividido en 10 elevado a 3. Eso me queda 11,52. Kilojoule por 18 dividido en 10 elevado a 3, 11,51 kilojoule partido en mol. ¿Sí? Y entonces la entalpía del agua a 25 grados Celsius y 5 bar sería igual a esta entalpía de líquido saturado, que sería 11,52 kilojoule por mol menos 9,56 kilojoule partido en mol.
Ya, y esto está resultando más extenso de lo que esperaba. Bien, y ahora sumamos esos dos términos, 11 más menos 9,56 y es 1,96. Lo dio el partido en mol. Esa sería la entalpía del agua, considerando unidades de kilojoule partido en mol. Y solo hasta ahí llevamos estos dos términos, la entalpía del agua a la entrada y la entalpía del agua a la salida. Ahora vamos a ir a trabajar con estas otras especies gaseosas, que es el CO y el CO2. El CO y el CO2 no cambian de fase, ¿ya? Y el cambio de fase, ojo que está reflejado en este término, que voy a aprovechar y también lo vamos a calcular en kilojoule partido en mol, porque ya que la entalpía de la entrada está en kilojoule partido en mol, dejemos esta también en kilojoule partido en mol. Y el cálculo sería, ¿cierto? Nuevamente, voy a bajar, sería multiplicar por 18 y dividir por 10 elevado a 3. Ese sería el cambio para dejar esto en kilojoule partido en mol. Mol de agua, ojo, este cambio es válido solamente cuando trabajamos con moles de agua, 2747,5, ¿cierto? Por 18, dividido en 10 elevado a menos 3, es igual a un número muy grande. Voy a partido en mol. 2747,5 por 18 dividido en 10 elevado a menos 3. Lo voy a colocar en mi Excel en notación científica. Si es que me aparece, ahí está. Ya, sería 5. Colocar con 2 decimales. 4,95 por 10 elevado a 7. Eso es kilojoule partido en mol. Bien, tenemos lista el agua, entonces. Vamos a trabajar con el monóxido de carbono y con el dióxido de carbono, como yo les decía. En este caso, tanto las condiciones de entrada, veamos las condiciones de entrada, 500 grados Celsius. ¿Cierto? Condiciones de entrada, acá esto está a 500 grados Celsius. Y las condiciones de salida son una temperatura que desconocemos, ¿cierto? Y esto es lo que queremos calcular. Temperatura de entrada, perdón, temperatura de salida. Como los digo, ahorita me confundo un poquito. Y entonces, para hacer nuestros cálculos un poco más fáciles, ¿cierto? Qué bueno que no tenemos cambio de fase, porque si no sería un poco más complejo. Y vamos a, debido a que nuestras entalpías básicamente van a ser la integral desde una temperatura de referencia hasta la temperatura de la corriente, vamos a considerar que, y para no calcular tantos términos, vamos a considerar que nuestra temperatura de referencia para el CO y el CO2 es esta temperatura de entrada, es decir, 500 grados Celsius. Y con eso, tanto la entalpía del CO a la entrada y la entalpía del CO2 a la entrada van a ser cero. Ya nuestras entalpías de referencia para el CO y el CO2 van a ser 500 grados Celsius y una atmósfera, ¿ya? Que aquí no está escrito, pero debiera ser una atmósfera, y vamos a despreciar el efecto que, cierto, podría tener un cambio de presión. ¿Sí? Y con eso, lo que tenemos que hacer es encontrar una ecuación algebraica que nos permita despejar desde este balance de energía, que, ojo, recuerden que va a ser igual a 0 porque es adiabático, despejar, ¿cierto?, la temperatura a partir de esa ecuación. Entonces,
vamos a tomar esto y vamos a reemplazar los valores conocidos. Ya. Entonces, calculemos la entalpía y vamos a escribir las entalpías por especies para poder no calcular cada vez por los moles, ¿cierto? Entonces, el delta H va a ser igual a en este caso, n punto, o el n del agua, por la variación de entalpía de el agua, ¿cierto?, entre la salida y la entrada. ¿Ya? Y a eso vamos a sumarle el N del CO por la entalpía de CO a la salida, y le vamos a sumar el N del CO2 por la entalpía del CO2 a la salida, ¿cierto? Y esto sabemos que es igual a 0. Ahora, ¿cómo calculamos esas entalpías específicas? Recuerden ustedes que a través de estos C sub P maravillosos que tienen múltiples términos, y vamos a encontrar acá, busquemos el dióxido de carbono, que está acá. Dióxido de carbono, si es que lo pueden ver, creo que es esa línea. Sí, que tiene el peso molecular 44,01 gramos por mol. Y tenemos 1, 2, 3, 4 términos, donde el primer término está multiplicado por 10 a la menos 3, el segundo por 10 a la menos 5, el tercero por 10 a la menos 8 y el cuarto por 10 a la menos 12. Entonces, voy a ir copiando uno por uno. Para el dióxido sería A 36,11 por 10 elevado a menos 3 más 4,233 y S el B multiplicado por T, 4,233 por 10 elevado a menos 5 T más menos 2,887 por 10 a la menos 8 menos 2,887 por 10 elevado a menos 8, y está multiplicado por t cuadrado, y el último término es 7,464 por 10 elevado ya. Y ese último término por 10 elevado a menos 12, y eso va multiplicado por t cubo. Y para el CO, que sería el monóxido de carbono, que está acá, monóxido, sería 28,95 por 10 elevado a menos 3 más 0,411 por 10 elevado a menos 5, ¿cierto? 0,411 por 10 elevado a menos 5 por T. El otro término es 0,3548 más 0,3548 por 10 elevado a menos 8 por T cuadrado, más menos 2,22. Menos 2,22 por 10 elevado a menos 12 por
T al cubo. Bien, y si ustedes se fijan, la temperatura de estos gases de salida es la misma, por lo tanto, este T que está acá y este T que está acá, todos estos T son exactamente el mismo. Qué bueno, porque cuando yo voy a seguir despejando esto o reemplazando más bien estos términos acá, voy a tener que multiplicar estos términos solamente por el número de moles de cada una de las especies, ¿ya? Y vamos a tener que estos números, este valor es constante, estos términos van a ser constantes, pero estos términos van a ser variables, ¿ya? Entonces, no se desesperen que ya estamos terminando. Vamos a tener los moles de agua, que son 0,2, por esta variación de entalpía entre la entrada y la salida, y que eso va a ser constante, y moles de H2O por H gorro de agua a la salida menos H gorro de agua a la entrada, más NCO por A del CO más NCO2 por A del CO2, ¿cierto? Donde este es A del CO2 y este es A del CO, que son constantes, como ya les decía. Y luego vienen todos estos otros términos para el CO2 y para el CO. Voy a colocar entonces acá más los moles de CO, factor D, todos estos términos que están acá. Voy a copiar y pegar. Copiar. Pegar. ¿Cierto? Y ahí voy a acomodar este último término. Por T al cubo. Y más NCO2, factor D, los términos que están acá arriba. Copiar. Pegar. Uy. Se me pasó algo que no quería. No importa, lo voy a marcar de nuevo. Copiar. No funciona. Ya, ¿qué es lo que tenemos que seguir haciendo? Aquí ya podríamos empezar a, ¿cierto?, multiplicar algunos términos. ¿Qué es lo que voy a hacer? Y esto eventualmente va a ser igual a 0. Si se fijan acá es solo álgebra y tenemos una ecuación cúbica, que no es tan terrible. Entonces lo que voy a hacer es dejar de mostrarles esta pantalla y vamos a trabajar en un Excel, que siempre es lo más sencillo en estas situaciones. Espero que puedan ver bien mi pantalla. Lo que yo hice acá, o lo que voy a hacer en realidad, voy a borrar todo esto. Esto lo voy a borrar. Y voy a acá escribir, pero más fácil aquí apretar esta gomita, borrar todo. Voy a escribir acá todos los términos asociados a el CO y el CO2. Ya están los términos A, B, C y D. Y aquí también voy a incluir los moles para el CO y para el CO2. El número de moles de CO por enunciado era 0,08 y para el CO2 era 0,92. Voy a aumentar un poco el tamaño de estas letras para que las puedan ver mejor.
Y voy a achicar esto. CO, CO2. El A del CO, en realidad en este caso son B, C y D. El B va a ser para el CO, 4,11 exponente menos 5. El siguiente C es 35, 48 exponente menos 8. Y el D es menos 2,22 exponente menos 12. Ahora, para el CO2 tenemos 4,233 exponente menos 5. Ese exponente menos 5 es multiplicado por 10 elevado a menos 5, ¿cierto? El C es menos 2,887 exponente menos 8. Y el que sigue, el D, 7,464 exponente menos 12. Ya esto era lo que habíamos anotado recién en la pantalla. ¿Sí? Y el T, o sea, el B va multiplicado por T, el C va multiplicado por T cuadrado y el D por T cubo, ¿cierto? Esa es la expresión para el C sub P. Cuando lo integremos va a ser distinto, porque el T va a estar multiplicado por T cuadrado medio, ¿cierto? El C va a ser T cubo tercio y el D va a ser T a la cuarta partido en 4, una vez que se integre, insisto. Quedó asociado a... ¿Qué otro término habría que incluir acá? Me falta para el agua, ¿cierto? Porque también la estamos ocupando. H2O. El número de moles del agua era 0,2. Y aquí voy a incorporar los A del CO, del CO2 y para el agua. Para el CO, que era una constante, era 36,11 exponente menos 3. Para el CO2 era 28,95 exponente menos 3. Y para el agua era 74. Para el agua no la necesito, porque en el agua directamente había calculado las entalpías. Bien. ¿Qué es lo que vamos a calcular acá? Había una parte constante, ¿cierto? Y había una parte variable. Entonces vamos a escribir aquí la parte constante de esta ecuación, que era los moles de agua, que eran estos 0,2 por la entalpía de entrada y la salida del agua. Esa entalpía, como nosotros ya la calculamos, entalpía, las voy a escribir acá. Entalpía del agua a la salida. Y acá abajo la entalpía del agua a la entrada. Y recuerden ustedes que estas entalpías estaban en kilojoule partido en mol. ¿Cierto? La entalpía de salida era 11,52 kilojoule partido en mol y la entrada era 9, no, perdón. La de salida la habíamos calculado inicialmente y era directo desde tablas, que era 4,95 por 10 elevado a 7. Es muy grande. Y la de salida era pequeñita. La de salida era 1,96 exponente nada. 1,96. ¿Cierto? Y entonces el delta H del agua es 4,95 que es la salida menos 1,96 que es la entrada, que básicamente ustedes pueden ver que no hay gran diferencia, y lo vamos a multiplicar por los moles de agua, y con eso vamos a tener, ¿cierto?, la entalpía o el delta H, este es el delta H gorro, y este es el delta H solo energía,
¿ya? Y esto sería 4,97 por este número de moles. Esto está en kilojoule y esto está en kilojoule partido mol. Están en... ya. Entonces, este es uno de los términos de esta parte constante de la ecuación, y aquí vamos a incorporar la parte constante para el CO, que sería los moles de CO por este A. No. Ya. Lo que yo voy a querer hacer acá, en realidad, es lo siguiente. Si ustedes se fijan, este A son todas constantes, entonces yo de alguna forma podría calcular un único término para A, ¿cierto? Después un único término para B, porque en realidad estaría multiplicando los moles de CO por el B más los moles de CO2 por este B. ¿Por qué? Porque es básicamente hacer términos comunes. Les voy a mostrar nuevamente mi iPad. Bien. Esto es lo que nosotros teníamos, ¿cierto? Nosotros acabamos de ponerle número a esto y también podemos calcular esto. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros ahora vamos a querer integrar, ¿cierto? Entonces vamos a tener que esto hay que integrarlo y esto también, ambos entre una temperatura de referencia que recuerden ustedes es 500 grados Celsius y la temperatura de salida que la desconocemos, entre 500 grados Celsius y la temperatura que desconocemos. Y si se fijan, yo cuando integre, porque esto está integrado, un matemático me odiaría un poquito en este momento, y esto es de T. Y vamos a integrar entre 500 grados Celsius y esta temperatura que desconocemos. Si ustedes se fijan, este N sub CO más por agua CO más este NCO2 por el SA sub CO2, cuando yo integre van a ir ambos multiplicados por este delta T, que es exactamente el mismo delta T. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Voy a calcular en mi planilla Excel el NCO por ACO más NCO2 por ACO2, y esto va a estar multiplicado por T menos T de referencia, que en este caso serían los 500 grados Celsius, ¿cierto? Más. Y vendría ahora este término que multiplica el T, ¿cierto? Que va a ser T cuadrado medio. Y sería el NCO por el B del CO, ¿cierto? Más NCO2 por B del CO2, y esto va a estar multiplicado por T cuadrado medio. T cuadrado menos T cuadrado de referencia. Ya, ojo que es cada T elevado al cuadrado. No es la diferencia elevada al cuadrado. Y lo mismo más NCO por CCO más NCO2 por CCO2, esto dividido en 3, porque estoy integrando, ¿cierto? Por T cubo menos T cubo de referencia. En este caso, nuestras correlaciones estaban por una temperatura en grados Celsius. Por eso, estas temperaturas con las que yo voy a, comillas, jugar, tienen que estar en grados Celsius, ¿ya? Y finalmente, el último término, NCO por DCO más NCO2 por DCO2,
todo esto partido en 4 por t cuartos, o sea, t a la cuarta partido en t a la cuarta de referencia. Insisto, este t es el t que nosotros queremos calcular. Y entonces vamos a tener esta constante, ¿cierto? Que ya está calculada, más todos estos términos, ¿cierto? Que están todos multiplicados por t, y eso va a ser igual a 0. O, de otra forma, estos términos que tienen estas temperaturas van a ser igual a la constante, o igual a menos la constante. Ya, espero que se entienda un poquito. Voy a pasar nuevamente a la planilla Excel. ¿Ya? Recuerden, vamos a tener vamos a tener un N de CO2 por A de CO2 más N CO2 por A del CO2. Lo voy a anotar acá. Que sería el N del CO por A, ¿cierto? Para no confundirnos lo que está ahí. Entonces aquí voy a seguir haciendo cálculos. Este es el NA, NB, NC y ND, ¿ya? Y aquí de alguna forma voy a estar escribiendo los términos una vez integrados. NCO por A. Y vamos a hacer lo mismo para el CO2. NCO2 por A del CO2. Ahora el B. Recuerden que va a ser el N del CO por el N del B, ¿cierto? Y esto va, una vez que lo integro, va a ir multiplicado por un medio. Y esto nuevamente para el CO, ¿cierto? Y para el CO2. N del CO2 por B del CO2 partido en 2. Ya, esa es la parte constante. Nuevamente ahora para el C. El NCO2 por C. Y el C, una vez que lo integren, va multiplicado por 1/3. Lo mismo para el CO2. NCO2 por C del CO2 dividido en 3. Y ahora con el D, que va a ser el N del CO por el D. Y esto, cuando yo lo integre, es T cuartos partido en 4. Entonces esto va multiplicado por 1/4. Lo mismo para el término del CO2. N del CO2 por D del CO2 partido en 4. Aquí netamente estoy escribiendo lo que dijimos que íbamos a tener, ¿cierto? Ahora, vamos a, nuevamente, para el CO, esto lo estoy haciendo muy paso a paso para que ustedes puedan ver también cómo podemos ocupar esta planilla Excel para hacer cálculos un poco más automatizados. Ya, y esto va a ser NA por T, ¿cierto? Por el T de referencia, que es un valor constante nuevamente. Recuerden que el T de referencia, y lo vamos a anotar acá arriba, el T final. Acá vamos a dejar un espacio para el T de referencia. El T de referencia es 500 grados Celsius y el T final lo vamos a calcular en grados Celsius también. El NA por el T de referencia, NaCO por T de referencia. Na por T de referencia, estaba bien. Después vamos a tener el NB,
por T de referencia, NC por T de referencia y el ND por T de referencia. Y esto sería NA por el T de referencia que está acá, que es 500. Y este lo vamos a fijar tanto en filas como en columnas. ¿Ya? Y entonces yo aquí puedo marcar hacia abajo, que va a ser el N del CO2 por A por el T de referencia, y esto también lo voy a desplazar hacia la derecha. Y ahí tengo todos los términos NA, T de referencia, NB, T de referencia, NC y ND por T de referencia. ¿Ya? Y estos son los que yo voy a ocupar ahora para hacer algunos cálculos. ¿Ya? Y también voy a... estos van... El A va multiplicado por T, el B, ojo, va multiplicado por T al cuadrado. Este va multiplicado por... Este está multiplicado por T, este va por T cuadrado, este está multiplicado por T al cubo, y este está multiplicado el D por T a la cuarta. ¿Sí? Y estos sí son los que yo voy a ocupar en mis cálculos. Bien, voy a mostrarles nuevamente mi iPad para que puedan ir viendo qué es lo que estamos calculando. Yo sé que esto puede ser un poco confuso, así es que por eso es importante que vayamos saltando entre iPad y el Excel. Ya, si ustedes se fijan, si yo sigo desarrollando esto que está acá, ¿cierto? Y esto es ya el término integrado, pero a esto tengo que sumarle la constante, voy a colocarle un alfa asociado al agua, que es este n punto por delta h, ¿ya? N punto delta h del agua va a ser este alfa, y si yo sumo todos estos términos que están multiplicados por t, t cuadrado, t cubo y t cuarto, yo lo tengo que igualar a 0, ¿cierto? Y eso es básicamente, recuerden, delta h punto igual a 0. ¿Ya? Y si ustedes se fijan, yo puedo tener este alfa del agua, que es A por delta H, A del agua, perdón. Esto es N del agua por delta H del agua, ¿cierto? Y yo lo puedo multiplicar por todos estos términos de referencia que también son constantes, o sea, les puedo sumar estos términos de referencia. Y lo que voy a tener es, estoy tratando de ser lo más clara posible, este delta H igual a 0 va a ser igual a el N del agua por el delta H del agua más, fíjense, N de CO2 por A sub CO2 por menos T de referencia. Es decir, la suma de NI por A sub I, esto es con I igual a CO y CO2, y esto va a ir multiplicado por menos T de referencia, más la suma de NI por B sub I, y esto va a ir multiplicado por menos T cuadrado de referencia. ¿Qué estoy haciendo acá? Estoy anotando solo este término de las ecuaciones, ¿cierto? El que va asociado a la parte constante de estas ecuaciones. Más la suma NI de los NI por C sub I por menos T cubo de referencia, porque para ambos gases es la misma temperatura de referencia, que es esta constante que equivale a 500 grados Celsius. ¿Cierto? 500 grados Celsius al cuadrado, este es 500 grados Celsius y esto es 500 grados Celsius al cubo. Recuerden eso. Y más la suma en I de los D sub I por los N sub I por menos T a la cuarta de referencia. Y a esto le sumamos la suma de los NI a I
por el T más la suma de los NI B sub I por T cuadrado más la suma de los NI C sub I. Ojo, que estos A, ¿cierto? Son tal cual, pero recuerden que estos B y estos C están los B dividido en 2, los C dividido en 3. ¿Ya? Entonces, para que no nos confundamos, les voy a colocar un prima al B, C y D, ya que no son directamente de las tablas, sino que estos que nosotros ocupamos una vez ya integrados. C de cubo y más la suma de NI de sub I por T a la cuarta. ¿Ya? Y todos estos términos en rojo, si yo los sumo, me van a dar igual a 0. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a tomar todos estos términos constantes, ¿ya? Que son estos más estos de acá, y los voy a pasar al otro lado de la ecuación con signo negativo. Es decir, me va a quedar la suma de NI AI por T más la suma de NI B' sub I por T cuadrado más la suma de los NI CI' T cubo más, voy a anotar acá abajo, más la suma de NI de I' por T a la cuarta, ¿cierto? Todo esto va a ser igual a la suma de estos términos en verde, que es esta constante alfa. ¿Ya? Que yo a esto, la suma de estos dos los voy a llamar alfa. ¿Ya? Y entonces voy a tener alfa es igual a este polígono, básicamente. ¿Ya? Recuerden, la suma de los NI A sub I por T, más la suma de los NI B sub I' por T cuadrado, más la suma de los NI C sub I' por T cubo, más la suma de los NI de I' por T a la cuarta, y eso va a ser igual a un alfa que corresponde a todos estos términos. Ahora volvamos al Excel para ver cómo ocuparlo. Bien, aquí ya, ¿cierto? Calculamos todos los NIT de referencia y por acá habíamos calculado el delta H del agua, incluyendo los moles de agua, ¿cierto? Esto estaba en kilojoule. Y si se fijan, esto también está en kilojoule. ¿Por qué? Porque ya multipliqué por el término respectivo del C sub P y por la temperatura. Entonces ya están todos los términos en kilojoule, ¿ya? Y estamos siendo consistentes porque estos N sub A estaban en kilojoule partido en mol, ¿cierto? Al igual que la entalpía, el H para el agua. Entonces voy a calcular acá el delta H constante, que va a ser básicamente la suma de todos estos términos que nosotros calculamos por separado. ¿Ya? Que era lo que habíamos mostrado recién en la pizarra. ¿Ya? Y esto está en kilojoule. Ahora voy a hacer un ejercicio similar para el CO y el CO2, y voy a multiplicar todos estos términos Na, ya no por el T de referencia, sino que por el T. Na por T, por este T que no conocemos. Na T, NB T, NC por T y ND por T. Ojo que este es por T a la cuarta, el NC, el T incluye el T al cubo, el NB incluye el T al cuadrado. Entonces nuevamente lo que yo voy a hacer es multiplicar estos Na por la temperatura, y en este caso ya no va a ser la temperatura de referencia, sino que va a ser esta temperatura final que desconozco. Y espero que el solver me ayude. Y voy a considerar estos dos están multiplicados por T. Este va a estar multiplicado por T al cuadrado, el C por T al cubo,
y el d por t a la cuarta. Por ahora me van a salir todos 0, porque la temperatura todavía no la calculo. Y quiero corroborar que esté calculando bien. NB por T, ese es por T al cubo y este es por T a la cuarta. Perfecto. T cuadrado, T cubo, ya. Y básicamente voy a calcular el lado derecho, que yo les dije que iba a sumar todas las constantes y les iba a colocar el lado derecho con signo negativo. Este menos, multiplicar por menos 1, la suma de estos dos. Este es la constante del agua y esta es la constante asociada a los gases. A 9,90 por 10 elevado a 6. Y el lado izquierdo de la ecuación tiene que ser exactamente igual a este valor. Y entonces aquí voy a fijar mi función objetivo. ¿Qué es lo que quiere esta función objetivo? Lo que va a hacer, ¿cierto? Es justamente la suma de todos estos términos, donde todos estos términos están ¿cierto? Multiplicados por el t, t cuadrado, t cubo y t a la cuarta. Y yo quiero que esta suma, ¿cierto?, sea igual a este, menos 9,9 por 10 elevado a 6. Entonces yo voy aquí a datos, en el Excel, datos, y aquí en análisis debiera aparecerles el solver. Si no les aparece, les puedo enseñar cómo hacerlo. Y lo que yo quiero es establecer este valor objetivo, ¿cierto?, que tiene que ser menos 9,9 por 10 elevado a 6, menos 9,9, exponente menos 6, vamos a ver, no sé si esto está trabajando con comas o puntos como decimal, pero combinando las celdas esta temperatura final. O sea, cambiando el valor de esas celdas. Y voy a colocar resolver y no me da nada, maravilloso. Vamos a partir con una temperatura entonces de 500. Y el valor objetivo ahí es 1,91. Si yo pusiera 600, sube. Entonces esta temperatura en realidad es más baja que 500. Lo que tiene sentido porque básicamente lo que estoy haciendo es utilizar estos gases para calentar el agua, por lo tanto estos gases se enfrían. Probemos nuevamente esta función objetivo. Lo malo de este método de resolución, que es el GRG non-linear, GRG, que a veces si no tiene un buen punto de partida, no sabe calcular bien el valor. Ya, cambiando B1, ¿cierto? Que es la temperatura final. Y resolver, no quiere. Solver no puede encontrar un punto en el que se cumplan todas las restricciones. Y esa función objetiva debería ser menos 9, 3,15, 90, 20, 90. Salida, el agua se realiza en entropía positiva. Y estas constantes nos dieron todas positivas. Al sumar todos esos términos. La suma, si las ponemos en el lado, pero aquí hay un detalle. Estos términos en realidad son todos negativos, porque era menos t de referencia, menos t cuadrado de referencia. Entonces, este término en realidad es negativo, menos la suma de todo eso. Y ahí nosotros sumamos estos dos términos, claro, cambia muy poco, pero
esta variación, si se fijan, la variación de la energía del agua es muy grande. Entonces, esta variación de temperatura, vemos nuevamente, menos 9,9 por 10 elevado a 6. Menos 9,9 exponente 6. Ya. Cuando nosotros nos enfrentamos a estas situaciones, entonces lo que podemos hacer es buscar una temperatura inicial. Voy a probar con 300. Debería estar cerca del valor real. Y si no, estamos en problemas. Esta otra opción. Bien, por alguna razón esto no está funcionando. Insisto, Solver, si uno no le entrega un buen punto inicial, le cuesta un poco resolver. Así es que yo les puedo decir que según el resultado correcto debiera ser 299 grados Celsius. Yo voy a revisar mis cálculos y les comento en un rato más. Estoy asumiendo que estoy sola, no. En un rato más lo voy a revisar bien y les comento dónde puede haber estado algún error. Ahora, a ustedes también les pido que por favor revisen estos cálculos y me digan si es que hay algún paso en el que me pude haber equivocado. Voy a parar la grabación.